Le agradecemos por acercarse, por estar con nosotros. Y ya la vamos a invitar, ya la vamos a llamar. Vamos a recibir a Belén Jauregui. Fuerte el aplauso. Impresionante. Hicimos el pie de cositas que pensamos. Invitada de luz. Qué loco, qué loco. Qué lujo tenerte acá, Belén. ¿Qué pasa, Belén? ¿Todo tranquilo? ¿Esto cuenta con una sesión gratis? Esto cuenta. No, de acá después le tenés que ya pagar. mandó el CBU, chicos. ¿Qué te pensás? Te escuché bastante complicado. ¿Cómo estás, Belén? Bienvenida. Te vamos a pedir que te pongan los auriculares. Dale. Eso. Dale. Y ahí cerquita del micrófono. No hay delay, así que No hay tranquilo. delay. Bienvenida, Belén. Buenas tardes. Espero que te encuentres bien. ¿Cómo estás vos? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Hacía La verdad mucho que no te veía. hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Exalumno tuyo, la mayoría de los chicos también. Pollito por ahí no te tenía, pero qué importante tenerte acá y agradecerte que te hayas acercado, que pudimos contactar con las chicas para recibirte y empezar a hablar estos temas importantes. Antes de comenzar a hablar de la ansiedad, que ahí la gente se va copando, vamos sumando mensajitos, le vamos a acomodar el micrófono. Mili, algo que le quieras decir a Belén, saludarla, comentarla, ahora le vamos a dar el espacio también a Chapa. No, que bueno, hacía mucho no te veía, Belu. Creo que la última vez en una recibida nos cruzamos ahí, pero Belú, creo, no me habías reconocido, ¿no? Capaz que no. Porque Hay mucha gente la que pasa. Y sí, nada, que siempre te recuerdo, como tengo recuerdos lindos del instituto, como haber aprendido un montón de vos, y nada, me pone contenta que estés acá también. No sé, vos, Chapita, ¿qué decís? ¿Chapa? Bueno, un placer, Belén, nuevamente encontrarnos. Hemos compartido, charlaba recién con los chicos antes del programa, las charlas en los salones, y justamente que vos me has marcado muchos puntos que coinciden en algunos con lo que estábamos hablando recién. Y bueno, para que la gente sepa un poco, Belén, comentanos en qué área te desempeñás, dónde estás trabajando o de qué estás trabajando actualmente. Bueno, yo soy psicóloga hace 23 años más o menos. Me dedico a la clínica. Trabajo, en Santo Tomás hace 20 años, hago docencia hace 20 años. Trabajo en policía de la provincia de Buenos Aires, también hace 20 años aproximadamente, en lo que es escuela de policía, entrenamiento, sanidad. Sí, creo que por ahí trabajo en geriátricos, sí, vamos Bien. así como variando un poquito, ¿no? Varios lugares. Sí. Concurrido el currículum. Me aburro Belén. fácilmente. ¿Sí? Necesito. Necesitas. Creo que somos del mismo team, Belén. Somos como nosotros. Como que hoy Trabajás me por encuentro todos lados. Es una manera de canalizar la ansiedad. Sería tranquilamente profe de educación física. manteniéndote ocupada, es una de las maneras. Claro. Espectacular, Belén. Bueno, Pollito, te veo como que ya le va a querer preguntar todo, ¿no? Sí, pero es como te que doy tenga lugar para. a Charly García al lado. Es como igual, el mismo punto. Pero sí, ¿no? Como que un referente de lo que. mismo, de lo La que- curiosidad genera aprendizaje. No, en principio, bueno, un placer que estés acá, agradecido también. Contabas esto de que laburás y esto, quería preguntarte la orientación, ¿se dice la orientación esto de Sí. Lacan y eso, todo Sí, eso? psicoanalítica más Sí, que nada. Aunque ahora, viste, es medio complicado porque lo psicoanalítico por ahí lleva mucho tiempo. Una terapia psicoanalítica lleva 15 años quizás. Y Claro. hoy por hoy, con los tiempos y esto de la ansiedad que se maneja, hay un auge de lo que tiene que ver con las terapias breves. Esto cognitivo-conductual, estas Claro. cosas que son breves. ¿Por qué? Porque una está la cuestión económica, ¿sí? Y por otro también está la gente se aburre, la gente va al consultorio que vos le saques el síntoma. Claro, A lo mí breve. me pasa esto, quiero que me lo saques. Sí. Urge el problema. Lo que pasa que tenemos que trabajar con ese paciente que entienda que en realidad tiene que ver con su historia. Claro. Si tiene mayor o menor ansiedad o si está deprimido, tiene que ver con su historia. Entonces lleva su tiempo. Entonces, Es un proceso. es medio ecléctico en lo que se hace. Un poco de cada cosa vamos usando, al menos yo voy utilizando. Depende del tipo de paciente también, porque psicoanálisis no podés usar con cualquier paciente. Tiene que ser un paciente que por ahí pueda ir más allá, que pueda entender por ahí algunas cosas que están no dichas. Por ahí no es determinado tipo de paciente el que va. Igualmente, todo paciente que llega al consultorio no es un paciente que va a tener mejoría, porque a veces es un paciente, hay un paciente que dice, bueno, yo quiero ir a la psicóloga o lo mandan, pasa mucho con adolescentes, viste que los mandan los padres.
no tiene sentido porque no hay deseo de Claro, la terapeuta. cuando es Va más forzado, Buen punto ese. Va más obligado que por un deseo propio de la persona. Claro, tiene que haber Un un comportamiento deseo. Sin deseo, determinado. no, sin deseo. Y porque también uno, para modificar algo, tiene que entender que se equivoca o que está haciendo mal. No, porque si yo, Chapa decía recién, hemos hablado muchas veces y me ha dicho cosas, está bien, yo se lo puedo decir, pero de ahí a que él lo entienda como parte suya, si él lo puede entender como una parte suya, ahí es donde lo va a modificar. Si no, va a Bien. seguir dando sobre lo mismo. No tiene sentido. Y lo terapéutico, porque a veces yo escucho, hace 10 años que va al psicólogo y no tiene cambio. Y no, porque depende mucho del paciente también, De uno, ¿no? sí. Depende del cambio que uno quiere hacer. Como hay gente que va 2 meses y ves que tiene unos cambios grandísimos. Muy bueno. Sí, como que de golpe le cambió la vida y que la Va en la terapia voluntad, ¿no? acomoda y ayuda muchísimo. Va a depender mucho de la persona también. Y en el lugar en que uno esté, porque a veces cuando uno siente que toca fondo, es como, supongo será, no sé mucho del tema, pero cuando caes en una pileta, tocas fondo, salís. ¿Sí? Bueno, acá Bien. es lo mismo. Cuando más en el fondo estás, más rápido salís. ¿Sí, no? cuando descubrís el porqué, en la El raíz. porqué. Eso Tenés que es buscar el interesante. porqué, que hoy por hoy tenemos el tema de la medicación, ¿viste? Que lo que hace a veces la medicación es todo lo que es ansiolítico y todo esto. A veces lo que hace es obturar el síntoma, ¿viste? Vos estás ansioso, tomás un ansiolítico y ya está. Sí. Pero no vas a la raíz. Claro. Dejás de tomar el ansiolítico y vas a estar de la misma manera. Lo mismo pasa con la marihuana. Sí, Claro, sí. te relaja, Te relaja, el momento pero si no encontrás la causa... va a seguir pasando. En realidad la ansiedad tiene que ver con un estado de alerta. Todos tenemos ansiedad. Antes que Sí. sigas, quería preguntarte para que la gente sepa qué es la ansiedad. Correcto, en un, Pollito. en un término profesional, para que la gente sepa. Ujú. La ansiedad tiene que ver con este estado de alerta que uno tiene. ¿Sí? Algunos autores hablan de emoción, otros hablan de sentimiento, pero en realidad, en definitiva, tiene que ver con este estado de alerta que uno tiene, que nos sirve, en realidad nos sirve para sobrevivir. Lo que pasa es que todos tenemos ansiedad. A veces uno se reniega con esto, todos tenemos ansiedad. Lo que pasa es que a veces la ansiedad es normal y a veces se hace patológica. Ahí va. Ah, Cuando se hace patológica tiene que ver con que es excesivo, ¿sí? Por ejemplo, que vos tenés que rendir un examen, ¿sí? Que son situaciones que nos generan ansiedad. Tenés que rendir un examen y no lo podés ir a rendir porque te bloqueas, ¿sí? Entonces ahí la ansiedad está siendo patológica porque Claro. te empieza a complicar lo cotidiano. Ahí es donde vos tenés que consultar. Después ansiedad tenemos todos. Claro, Lo que en pasa mayor o menor medida siempre hay ansiedad, Siempre. pero se empieza a caracterizar con esto de... Claro, ahí es donde uno empieza a tomar conciencia de que cuando empieza a haber síntomas, en realidad la ansiedad, hay una ansiedad que es normal, que todos tenemos, por eso yo los escuchaba Sí. y todos decía, bueno, yo me genera esto más ansiedad o me inquieta esto, a todos nos pasa. El tema es que eso no sea patológico, que eso no me paralice, que eso no me deje sin respuesta frente a alguna situación, que ahí Sí. es donde se complica por ahí la situación, ¿no? Hoy hablábamos de, bueno, con el tema de la ansiedad y yo decía, ¿hay un síntoma, o sea, que vos puedas ver? Porque nosotros decíamos, bueno, el programa anterior también habíamos hablado de ansiedad y algunas de las chicas decían, sí, me da ansiedad que mi marido lave mal los platos o como algunas cosas decimos, bueno, sí, te da ansiedad pero no es tan grave. Y yo digo, no sé, un síntoma puede ser que se te cierra el pecho y todo eso o ¿qué tipo de síntomas son bien visibles más A que ver, nada? La ansiedad tiene síntomas que son a nivel en la esfera psíquica y física. Desde lo físico, sí, puede ser opresión en el pecho, puede ser transpiración en las manos, puede ser taquicardia, puede ser, qué sé yo, lo que tiene que ver con el baño, viste que van al baño 20.000 veces. Ah. Tiene un montón, dolores de cabeza, dolores musculares, hay un montón de sintomatología asociada a lo físico. Y desde lo psíquico sí, a veces suelen aparecer pensamientos intrusivos, irritabilidad. Él hablaba hoy de pensamientos intrusivos, de cosas más como obsesivas, ¿no? Pensamientos intrusivos, esta cuestión de la irritabilidad, el mal humor, la inquietud. Y Hay se un montón, repite. depende de cada sujeto. del Claro. nivel de ansiedad de cada persona. Sí, y está bueno también el poder detectar, ¿no? Qué cosas me generan ansiedad o cómo yo me pongo ansioso, porque eso hace que uno pueda manejarlo. Hoy en tema de las tecnologías, de que los chicos, los niños, las niñas, desde muy temprano entran en una vorágine de
el ya, de la inmediatez, generada a veces por las redes sociales, a veces por otras cuestiones de contexto. Hoy en día, vos decías, muchos van obligados y quizás tienen que sentir el deseo. Te pregunto dos en una. ¿Hay varios que llegan a la clínica con el deseo? Y preguntarte qué pensás vos, a raíz de qué se genera o se ha generado este clima de inmediatez, de que todo es ya, de que se usa y se descarta constantemente. A ver, creo que tiene que ver con cuestiones, por un lado son cuestiones culturales. ¿Sí? Lo que sí es cierto que los chicos hoy por hoy nacen en un entorno diferente. Yo tengo 53 años y no había celulares, no había nada y nos manejábamos distinto. No es que las generaciones actuales sean peores que las anteriores, son diferentes. No, son diferentes. Sí, hoy por hoy, ¿qué tiene el chico desde el momento que empieza a sostener objetos? Un celular en la mano. Este celular en la mano hace que... Le da poder. Y lo que quiere, busca lo que sale, quiere. entra. Sale, entra. Y vos fíjate que están apareciendo cada vez más trastornos que tienen que ver con el lenguaje. Los chicos aprenden a hablar más tarde. ¿Por qué? Porque no tienen necesidad con esto. Claro. Se ¿sí? comunican a través del teléfono. Y vos pensás que si no se estructura el lenguaje, no se va a estructurar el pensamiento. Entonces vamos a ir como retrasados en un montón de cosas. Sí, esto de tener todo ya desde el inicio hace que uno no sepa esperar. Hay algo que tiene que ver con la tolerancia a la frustración, y los que cursaron psicología conmigo se acordarán que siempre hablábamos de que esta madre suficientemente buena de Winnicott había que... era la mamá que preparaba a un chico para tolerar esta frustración. Y hoy por hoy me parece que como generación no preparamos a los chicos para la frustración. Entonces es todo ya. Y si no lo tengo, me agarro un berrinche, me enojo, revoleo el celular, lo rompo. Bien. Entonces todo es así. ¿Qué pasa? Hay algo que tiene que ver con el síntoma que... Decimos que los síntomas pueden ser egosintónicos o egodistónicos. Esto es, que me molesten o no. ¿Sí? Vos hablabas recién de este síntoma que te molestaba, porque llamaste, de hecho te movilizó afectivamente a llamarlo a él. Es un síntoma que molesta. Egosintónico, ¿no? Egosintónico, claro. Son, Sí. Egosintónico. En realidad son egodistónicos porque te molestan. Están Okay. en distonía con tu yo. Están en distonía Ok. con tu yo. Y el egosintónico sería el que a vos no te molesta. Yo puedo ser ansiosa, de hecho puedo ser ansiosa, ir, venir, y a mí no me molesta. Claro. Hoy estaba tomando examen y uno de los chicos me dice, ¿podés quedarte quieta, Belén? Que me pones nerviosa. Claro, pasa mucho eso. Bueno, pero tiene que ver con eso. El síntoma es molesto para el otro. ¿Sí? Entonces, en estas situaciones, por ahí está pasando un poco esto, ¿no? Le molesta al otro, pero no le molesta al sujeto. Claro. Entonces, ese sujeto que va a llegar a una terapia, ¿para qué? Si Anda Si no bien. le Claro, si no le Claro. molesta a él, Lo acepta. no le molesta. Belu, Lo acepto. y bueno, con esto de los celulares, etcétera, ¿puede ser que eso sean uno de los factores que despierten la ansiedad o hay otros factores que despiertan la ansiedad? O sea, ¿qué cosas hacen que nazca la ansiedad en uno, esta ansiedad más que nada patológica? Que por ahí si vos la llevas bien, bueno, pero ¿cómo hacemos para ver, no sé, cómo nace? De acuerdo a las edades tenemos diferentes tipos de ansiedades. Qué sé yo, los chicos más chiquitos tienen miedo a ser abandonados, a quedarse solos. Los adultos tenemos otra cuestión y los adolescentes por ahí están muy enganchados con esto de, la imagen corporal, lo que van a decir en redes acerca de mí. Toda esta cuestión es lo que va generando ansiedad. ¿Sí? No sé si hay ansiedades específicas o cosas que la despierten. En realidad tiene mucho que ver con lo cronológico. No tiene que ver con la construcción del yo ni nada de eso, sino que más que nada con el celular principalmente. No sé si con el celular, creo que es un montón de cosas, porque si vos tenés una persona que no tiene tolerancia a la frustración, que desde muy chiquito aprendió que todo lo que quería lo tenía ya, ¿sí? Vamos creciendo, ¿sí? Y vamos a querer todo ya, y el que no nos dé las cosas como nosotros queremos va Ahí a ser aparece. el maldito, el que, o si no nos enfermamos. ¿Sí? Porque Claro. aparece como este trastorno de ansiedad. Nosotros cuando hablamos de ansiedad tenemos 3 tipos de cuadro básico, que son lo que es el trastorno generalizado de ansiedad, que es cuando uno tiene ansiedad todo el tiempo. Después tenemos por ahí lo que tiene que ver con las fobias, que es cuando la ansiedad está focalizado en un objeto o situación. Y después tenemos el ataque de pánico, cuando la cuestión de la ansiedad está flotando en el aparato psíquico y se une más que nada a lo que es la idea de muerte.
Entonces, el sujeto siento que se muere. Claro. Una persona, esa es la característica de la ansiedad. Cuando uno tiene ansiedad termina siendo alguno de esos cuadros. Cuando esta ansiedad es Claro. patológica, termina siendo un cuadro Cuando psicopatológico. es un pico, cuando ya Claro, viene termina arrastrado. siendo- claro. Mili comentaba sobre eso, qué es lo que te puede producir, y yo para mí te puede producir un montón de cosas, de momentos de tu vida, de chico que El recorrido. hay miedo que no atravesaste, Ah. algún duelo, alguna transformación de pasaje de adolescente a adulto que puede pasar, o hay un montón de cosas que te pueden llegar a despertar, que son problemas que nunca resolviste y te aparecieron justo en ese momento y te agarra como que en nada, ¿viste? Y ahí es cuando empezás como a titubear y te empezás a preguntar un montón de cosas que nunca te preguntaste. Y entonces ahí arranca, por lo menos a mí me pasa mucho tiempo eso, y aprendí muchísimo sobre la ansiedad, porque Claro. no es que a mí me pasa ahora, me pasó desde la adolescencia hasta ahora. Bueno, lo que pasa, por eso hablábamos hoy, de que la ansiedad tiene que ver con la constitución del sujeto. Todos tenemos Claro. ansiedad. Por ahí Claro. lo que te pasó en la adolescencia, que es lo que suele pasar, empieza a aumentar la carga de ansiedad, porque empiezan a aparecer, antes, qué sé yo, había una situación complicada y estaban los otros que te la solucionaban. Ahora vos tenés otro tipo de enfrentamiento con el mundo. Claro. ¿Sí? Tenés lo que tiene que ver con tu imagen, lo que los otros dicen de vos. Entonces todo eso hace que en la adolescencia aumente el monto de ansiedad. Por la misma adolescencia también, ¿no? Claro. Se entiende que en la adultez, ¿sí? Cuando llegamos a la adultez, esa ansiedad se empieza como a tranquilizar, a nivelar, en el mejor de los casos. Si no, Sí. vamos a estar hablando por ahí más de trastornos de ansiedad. Claro, eso puede volver, porque la ansiedad, una vez que la incorporás, no se va, sino que uno va aprendiendo sobre ella. Es tratar de controlarla, De Llevarla. convivir. de convivir Claro. con eso. Por ahí Chapa también hoy decía, me olvidé, justo ¿Qué decía? tenía una pregunta. Ay, a ver. Dije tantas cosas. No, bueno, Dije tantas cosas. sigamos porque Yo me hizo acordar cuando decía lo de la madre suficientemente buena, el tema del no. De cuándo, cómo y en qué momento aparece el no. Si temprano, justo, tarde. Y bueno, una cosa personal me hace acordar cuando me sacaron la mamadera a mí. Vino mi tía, mamadera al tacho, se terminó. Así, cortita y al pie. Una pavada lo que estoy diciendo, Sí. ¿no? Pero arrancás por esa cosa. O el no desde chiquito, que bueno, cada uno tuvo su recorrido, como dijo muy bien el Poggi, en base a cuánto te cumplieron los caprichos, podríamos decir, entre Sí. comillas, cuántas veces te hicieron sentir que todo lo que pedías era cumplido. Y bueno, ya sean tu entorno, tus padres, tus amigos, lo que vos quieras. Pero sí, La es muy interesante La eso. tolerancia a la frustración se enseña desde el momento que uno nace, Ujú. que el bebé nace. claro. Desde el llanto. Y sí, a ver, si yo tengo una mamá que cada vez que ese bebé llora, ¿sí? Siempre les doy el mismo ejemplo en clase, cada Sí, vez que señor. llora, esa mamá sale desnuda del baño a darle algo a ese bebé o a alzarlo, ¿qué va a aprender desde ese momento? Que en realidad su mamá está disponible las 24 horas. Entonces Claro. ese es el problema que Y tenemos. cuando falte la mamá va a ser un tema. Sí, o cuando falte cualquiera. Sí, claro. Cuando después Cuando te se falta- encuentre solo. O cuando ante son una más situación, grandes, o vos cuando se fíjate, las relaciones tóxicas, ¿con qué tienen que ver con esto? Con la dependencia. Sí, claro, con los tipos de apego que se van formando. Claro. Sí, si Increíble. yo voy formando un apego inseguro, más vale que en mis relaciones voy a tener dificultades para esto. Buenísimo. ¿Cómo influye? Qué increíble, ¿no? Por ahí Mili dijo lo de los síntomas, que yo Sí. también he tenido un montón de esos síntomas que por ahí vos buscaste, y me lo llevo al Chapa que decía esto de todo ya. Cuando vos sentís esos síntomas, que tenés palpitaciones, te empezás a preocupar porque te agarra miedo, porque es una sensación de muerte básicamente, y vos querés el alivio inmediato porque te sentís horrible. Entonces eso, como que él vuelve a eso de como que todos queremos ya cuando vamos a un psicólogo acá y esto, y el psicólogo tiene que hacer todo un análisis y eso y todo Claro. ese proceso y buscar el porqué. Eso lleva tiempo, ¿no? Claro, porque los psicólogos trabajamos a partir de la palabra y en realidad la fantasía es que yo sé lo que te pasa y el único que sabe lo que te pasa sos Es vos. uno. Yo lo que puedo hacer es ayudarte a hacer el camino o el recorrido. Claro. ¿Sí? Te iré enseñando a dónde tenés que mirar en tu historia, pero lo haces vos el recorrido. No es quiero que se me pase el síntoma. Esa es la demanda que aparece en el consultorio siempre. Vengo Claro. porque me siento ansioso. ¿Qué puedo hacer?
Claro. ¿Qué- Y no es qué- inmediato, qué- ¿Qué entonces pregunta? sería... ¿Qué ¿Qué pregunta? pregunta? No, desde la psicología no es inmediato. Vuelvo a lo mismo, desde la, desde la farmacología sí. sí, porque tomamos un ansiolítico y ya está. Claro. Belu, Pensá que Argentina es uno de los países que más ansiolíticos vende. que Increíble. yo no, a mí no me ha pasado esto de la ansiedad por ahora, entonces como que me cuesta un poco entenderlo o entender a la gente que le pasa por ahí. O sea, si bien yo soy muy ansiosa en el día a día, pero creo que lo llevo bastante bien, como que no me incomoda a mí ser todo el día como muy activa, creo. Y tengo amigas que por ahí sí han tenido ansiedad más o menos como el Polly, muy fuerte. Y digo, o también me ha pasado con alumnos que, no sé, bueno, para cerrar la cosa, digo, ¿cómo podemos ayudar nosotros? Yo una de las estrategias que encontré, tenía un reloj que te marcaba la respiración. Entonces, post pandemia pasó un montón, también tenía 2 o 3 alumnas que, ponele, no sé, si la mamá se iba del entrenamiento, se ponían re mal y yo le digo, bueno, vení, la sacaba un ratito al costado y hacíamos un ejercicio de respiración con el reloj, que eso yo no sé cómo lo encontré, pero bueno, salió de ahí, las nenas se calmaban y podían terminar todo el entrenamiento, digo. Y no sé, me acuerdo de ellas que lo pudimos solucionar así, pero con mis amigas, con el Polly, ¿cómo puede hacer otra persona para ayudarlos a ellos en ese tipo de situaciones? O decir, bueno, no sé, ¿qué podemos hacer? Bien, a ver, vos podés ayudar en una crisis. Sí, vos me estás hablando ahí de una crisis. Una Claro. crisis es un momento donde la ansiedad sube a un punto donde el sujeto se paraliza, donde no lo puede Sí. manejar. Sí, ahí generalmente podés trabajar con respiración, podés trabajar con estas cuestiones más que nada, ¿sí? Con respiración, con que se calme. Pensá que en ese momento el sujeto no te puede escuchar claramente, no puede... Entonces, Sí, yo decía, mirame a los ojos, Claro, sí, que es como se trabaja un ataque de pánico, en Claro. realidad que te mire a los ojos, que respires junto con vos, que baje. En realidad un ataque de pánico dura no más de 3-4 minutos. sí, Para el sujeto duró 20 horas, pero Claro. después para el sujeto que tiene ansiedad, digo que es como esta ansiedad generalizada, que está tiene como esta ansiedad patológica, va a tener que trabajarla, ¿sí? A veces la podrá trabajar con un profesional, a veces la podrá trabajar desde la actividad física, a veces, digo, hay muchas cuestiones. Desde hoy por hoy está muy en boga la cuestión de la meditación, ¿sí? De la meditación, la respiración. Sí. Creo que todo sirve. sí, Sí, y cada sujeto va teniendo su propia estrategia para sobrevivir a la ansiedad, ¿no? Sí, esto de la respiración es muy buena. Yo cuando arranqué, ponele, tenía 18 o 20 años. sí, Lo primero que me recomendaron fue la respiración, esa técnica de respiración, inhalar más de lo que exhalas. Exhalas, Son 4 segundos, retenés 4 y soltás 8, ponele, puede ser que va variando. Claro. La otra nos dijeron 4, 7, Puede 4, ser, algo así. puede 7, ser. sí. Bueno, ese te baja, te nivela y desde algún punto ahí ya va. Mínimamente el cambio es suficiente para que vos puedas relajarte Claro, un poco. Después, obviamente, el pensamiento y la cabeza te funciona a 1000. Entonces hay como, En realidad la idea en la respiración tiene que ver con que te concentres en otra cosa. claro, Claro. ¿Sí? Es- Entonces te concentras en respirar. Perder el foco de lo que Claro, estás pensando. Sacás Sí. el foco de esta idea de que me voy a morir, sacás el foco de ahí y empezás a pensar cómo vas a respirar. Por eso la necesidad de que te mire, de que te vea, Claro. para que sea consciente de cómo está respirando. Sí. Otra también que encontré, era un día, estábamos en un parque aéreo, ¿viste? Bueno, Prusic, que siempre hace viajes estudiantiles y eso. Y un nene no podía pasar por el puente, decía no puedo, que por ahí también tiene mucho que ver con la ansiedad, ¿no? Que hoy con el chino hablábamos de que por ahí decís no puedo. Y le digo, bueno, olvídate del puente, le digo, y decime 4 cosas que se encuentren en el baño. Nada que ver, cualquier cosa. Y me empezó a decir papel higiénico, cosas. Bueno, ahora decimos ahora de lado, le digo. Y terminó pasando al otro lado y era porque en ese momento, no sé, como que pensaba que no podía y ya. Claro, Le porque reemplazás el se pensamiento. distrae. Claro, le saca Se el foco de distrae. atención por ahí, sí. se distrae con otra cosa, que es lo que hace uno cuando es inquieto por ahí, ¿no? Nos distraemos con otra cosa. Bien, Belén, acá del otro lado la gente que se está enganchando muchísimo y le agradecemos, también te agradecemos nuevamente la visita. Acá nos dice si le puedes dar 2 o 3 herramientas sobre cómo estar más tranquilo en los procesos, de no sufrir tanto la ansiedad, de querer todo ya, ¿no? Y otra cosa, las conductas de todos los días, cómo desacelerar el ritmo de cosas. Acá la persona dice, digo pensando en que en que la mesa hace varias cosas a la vez en la semana, que la persona hace todo una cosa tras otra. Ajá.
ibas a decir. No, me llamó la atención la última parte, pensando Sí. en que la mesa hace varias cosas. Se preocupa por nosotros. Claro. Está bien. Buen parece que punto. Juan, mi novio. Buen punto, Juan Cruz. ¿Juan Cruz? Juan Cruz. Juan Cruz, No creo lo que quemé fue. igual. No. Está bien, está bien. Bien, algunas estrategias. ¿Sí? Sí. Bueno, un poco charlamos de estas estrategias. A veces sirve organizarse, es decir, a veces la estructura, lo que tiene que ver con la estructura ayuda, qué sé yo, anotar lo que tengo que hacer durante el día y si me anoté 20, hago 3. ¿Sí? Claro. Que es así como vamos. A veces lo que nos sirve es anotar también cómo estamos en esas cuestiones de ansiedad. Anotar, ¿por qué? Porque eso, todo lo que es traducción en papel, tranquiliza el psiquismo. Entonces, nos sirve anotar, nos sirve una estructura. Sí, deberíamos tener una estructura. Viste que la gente quiere hacer 50 cosas a la vez y no termina nada. ¿Qué le pasa al ansioso? El ansioso hace 50 cosas a la vez y no termina nada. Entonces, la idea es empezar y terminar. Empezar y terminar. Lo que pasa es que al principio no lo tiene que hacer de manera consciente. Porque lo que te sale automáticamente es esto, dejar las cosas a mitad de camino. Entonces, tenés que concientizarte que si yo empiezo a pintar esta habitación, hasta que no la termino no me voy. Una tarea a la vez. Claro, no empiezo con la otra. Pero es desde lo consciente que yo lo manejo. Es esto, es un día a la vez, es la Claro. típica Sí. frase, un día a la vez. Claro. Y también, bueno, una de mis amigas que también está luchando con la ansiedad, me dice todo el tiempo, aquí y ahora, Mili. Claro. Es como decir, bueno, El presente. acá y ahora, nada, tipo una frase re fuerte, aquí y ahora, ya está, pensá en el ahora y listo, porque por ahí la ansiedad tiene esto de pensar. De lo anticipatorio. En realidad Claro. lo que tiene la ansiedad es esta cuestión de anticiparnos. A veces Claro. esta anticipación tiene los pensamientos negativos, como decías vos, ¿no? Sí. A ver qué va a pasar si... Sí, terrible. Pero bueno, sí, el que es ansioso debería poder vivir un momento a la vez. Lo que pasa es que es muy difícil para el que es ansioso. ¿Sí? Es decir, no es tan fácil de decir lo pienso y lo hago. Es todo un trabajo, por eso digo, a veces tenemos que buscar ayuda profesional porque es muy difícil. Belén, para algunos. ese trabajo que vos mencionás, por lo menos a nivel personal me pasa, como decir, oh, che, laburamos, qué sé yo. Viste, hoy en día creo que nuestra generación, la Z, podríamos decir, No, millennial. la millennial, sí, la millennial, yo sé más de la Z, me parece, No ¿no? sé qué edad tenés. 2002. Bueno, la Z, que son los que hemos empezado a trabajar hace un poco tiempo. Yo quizás, bueno, trabajo hace un poco más de tiempo, pero nos cansamos más rápido y los quizás de la generación de Macaluso o del Chino o más 40 o tuya, dice, Bueno. ¿cómo te puedes cansar? Yo a tu edad tenía 5 Yo a hijos, tu edad, iba, no sé. venía, Sí. trabajaba en Y yo 5 digo, lugares. Nosotros a veces Yo lo digo, vemos igual, ¿eh? yo llego al final del día, yo me muero, me plancho, me derrito en la cama. Y antes yo estaba activo, y antes no me gustaba dormir siesta, ahora me gusta dormir siesta, y a veces la necesito, y a veces termino el día hecho bolsa. Y físicamente, no trabajé tanto, pero mi cabeza va 1000 metros más adelante que el físico. Sí, por ahí quizá eso también sea generacional, o al menos así lo veo yo. Nosotros crecimos en un ambiente donde el trabajo era salud, ¿sí? Donde había que trabajar, si vos trabajabas estaba todo bien. Nosotros Bien. somos de la generación donde necesitábamos un laburo estable, ¿sí? Necesitábamos un laburo estable para poder estar tranquilos. Si vos te pones a pensar, yo tengo 7 laburos diferentes hoy por hoy. Claro, ¿sí? y- Y me llaman de algún lado y siempre voy, vengo, Y voy, viniste vengo. acá. Y acá Bueno, mismo. por ejemplo, estoy acá, pero digo, y no me canso. ¿Pero por qué Muy no bien. me canso? Porque somos de otra generación. Hoy por hoy, las nuevas generaciones, porque lo veo con mis hijos, tienen como mucha menos tolerancia a todo, ¿no? A las Enseguida se responsabilidades. cansan, no sé si a la responsabilidad, pero enseguida se cansan. ¿Sí? Y enseguida se quejan, aparece la Muy queja. bien, Belén. Viste que los neurocientíficos ahora dicen que en la queja hay una cuestión de placer. Ok. ¿sí? Ah. Medio Y- contradictorio es. Sí, pero digo que hay un placer que se produce cuando uno se va quejando. Y si te pones a pensar es un poco cierto. Sí. Viste que me duele la cabeza y capaz que te duele menos después de decirlo. Claro, no Sí, sé. Se lo contaste a alguien, no importa. Son como una generación mucho más quejosa, se cansan enseguida o tienen como esta cuestión, ¿no? Vuelvo a lo mismo, no es culpa de la generación, es culpa de lo social, si querés, culpa, responsabilidad, no sé, tiene Sí. que ver con, a veces nos quejamos de nuestros hijos, pero yo me puedo quejar de mi hijo que está tirado en una cama jugando jueguitos,
pero yo lo crié así. Claro. Lo fuiste Claro. llevando así. Lo fui Ah. llevando así. Qué interesante esta charla. Es para Sí. hablar hasta las 6, 7 de Yo la mismo. tarde, ¿no? Qué increíble cómo, lo que voy dándome cuenta también, y seguramente lo ve reflejado, cómo es fundamental cómo uno cría a sus hijos, porque eso después, tarde o temprano, cualquier frustración, yo lo llevo mucho a traumas de la infancia, que por ahí me parece que tarde o temprano en algún momento sale, y creo que por eso hoy hay tantas consultas, creo que hoy es muy común, y me parece lo más sano que mucha gente no lo necesita, otra gente no quiere reconocer que tiene que ir a terapia, y otras personas, yo en mi caso he ido a terapia, y creo que es fundamental y tener ese espacio, ¿no? Y voy atando de a poquito con todas estas cuestiones, Belén, y yo Vas te quiero... atando cabos. Claro, yo te quiero preguntar cómo hacer, una de las preguntas que tuve hoy como viendo, cómo impacta la ansiedad en la vida cotidiana y cómo afecta al trabajo, a las relaciones, porque por ahí, viste, uno dice, me ha pasado, ¿no? No querés venir, dejate joder, vamos a juntarnos con los chicos, si la pasás re bien, y no sabe por lo que está pasando la persona Sí. internamente, que va muy, muy de la mano, y cómo afecta en lo laboral, porque a veces uno se siente identificado también, no voy, bueno, me quedó un cachito más, ¿y por qué cuesta ese salir? ¿Por qué me empiezo a quedar en todo? Bueno, pero por ahí tiene un poco que ver con eso, ¿no? Con si la ansiedad va a ser patológica o no. ¿Sí? Si va a ser patológica, te va a repercutir porque todo lo que antes hacías cotidianamente lo vas a dejar de hacer. A veces por miedo, a veces por temor, a veces porque sentís que el tiempo no te da, por un montón de cosas. Con respecto a esto que decías de los amigos, por ahí tiene que ver con una cuestión más narcisista, ¿no? Como que nadie mira al otro. Yo necesito salir y vos tenés que venir conmigo. Claro. Sí, que Tal tiene cual. que ver con esto de el no respeto por el otro, Claro. o el límite del otro. El otro tiene un límite, ¿sí? Y yo puedo decir que no, pero hoy por hoy decir que no... Está mal visto. Está mal visto si decís que no. Muy yo bien. puedo decir que no. Si te invitan a una cena y tema. tenés que ir. ¿Cuántas veces uno tema. dice voy Sí. y van todos, voy? Pero vos realmente tenés ganas de ir, lo Y hay, pusiste a analizar. hay un problema que es el post-decisión. Uf, Que ahí está. No voy, me quedo en mi casa. ¿Cómo te quedaste en tu casa? ¿Bien Para o vos, mal? para vos. Claro. para vos. Para mí. El otro Para dijo mí. no voy y se sacó un problema encima. A mí igual en lo personal la ansiedad me ha motivado a hacer otras cosas que yo por ahí no tenía ganas. Entonces, como yo reconozco que tengo ansiedad, la enfrento, ¿entendés? Como que, bueno, tengo ansiedad, tengo miedo de hacer esto. Entonces, yo lo voy a hacer, porque yo le voy a ganar. No sé si ganarle, pero la batalla está. Entonces, porque yo sé que estoy ansioso 5 minutos y cuando me doy cuenta que Lo haces. todo marcha bien y que todo está bien y me relajo, lo disfruto después. Entonces, esa es la ansiedad, ese Qué pensamiento un miedo paralizante. intrusivo. Qué bueno, Polly, eso. Sí. Otras veces no he hecho cosas, pero por la mayoría, cuando yo reconocí que la ansiedad habita está Te habita. me habita en la vida, Sí, sí. muchas veces la reconozco y digo, bueno, esto lo tengo que hacer porque es un pensamiento. Y, por ejemplo, antes de encarar este programa, yo Uf. tenía mucha ansiedad. Voy a estar muy visto, voy a estar, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir esto? Mira si se habla de tal tema, que pin, que pan. Bueno, mi novia estudia psicología, hablamos mucho y bueno, fui como encontrando puntos positivos, entonces sí, lo tengo que hacer. Y si me siento ansioso es porque esto de es algo que te puede producir ansiedad porque estamos ante los desconocidos. Entonces, eso que no sabemos qué va a pasar, eso también te genera ansiedad. Entonces yo dije, no, lo tengo que hacer. Sí o sí lo tengo que hacer. Entonces, esa misma ansiedad me hizo tomar decisiones buenas también. Que no significa que sea algo que lo procesé y que viste que la procesión va internamente, que vos luchás con tu pensamiento, que cuesta, pero que también tiene su lado Sí, bueno. Porque cada uno va adquiriendo herramientas o va enfrentando volvemos a lo mismo.
no siempre la ansiedad es patológica, porque si no hablamos de la ansiedad y ya pensamos en patología, y no, porque es algo que tenemos todos, nos habita a todos, por ahí a algunos más que a otros. Lo que vos estás hablando es de dos cosas. Por un lado tenés la novia psicóloga, que está bueno, y por el otro... Está bueno eso, pues. Sí, sí, y por el otro... Gratis tener. Claro, y Está por, bueno el eso, otro, ¿eh? y por el otro, por ahí fuiste... por el otro, fuiste encontrando herramientas que a vos te sirven. Quizá eso no le sirve a otro, pero a vos sí. Claro, claro. Sí, y yo puntualmente también, como que yo tenía esas herramientas, las fui implementando, o sea, de hecho mucho tiempo no tuve ansiedad. Lastimosamente a principio de año falleció mi madre y al principio estaba muy triste, pero no tenía ansiedad, ¿viste? Hoy con 6 meses ya, ponele en junio, julio, volvió la ansiedad, pero fuertísimo. Y toda la herramienta que yo tenía no me servía ninguna. Y hoy estoy como canalizando toda esa etapa, obviamente que la estoy pasando mal, porque son muchas batallas y llego a casa con muchos pensamientos intrusivos y cosas que a lo mejor las cosas que yo resolvía me ayudaba a mi vieja a resolverlas, entonces ahora al no estar entonces es difícil para mí, pero bueno, también estoy aprendiendo, estoy leyendo, estoy metiéndome de lleno de vuelta en la ansiedad, entonces es como que cada herramienta que puedo llegar a absorber. Yo quiero decirle a la gente que por ahí tiene ansiedad, que la ansiedad no te mata. Muchas veces dice, tengo ansiedad, me veo loco, estoy sacado, no sé qué, si esto se prolonga voy a terminar. No, bueno, eso no pasa, ¿no? No. A veces hasta te desafía la ansiedad. Yo, Sí, Polly, la verdad que me genera... Te emociona. Sí, no sé si es emoción, pero tenerlo tan naturalizado como lo está atravesando él, la verdad que a mí a veces me generan ciertas situaciones, no es que esté atravesando así, pero la verdad que admiro la valentía con la que lo enfrentás, Polly, y cómo le explicás a la persona, porque yo te aseguro que de todos los que estamos acá, se apaga la calle y están todos así. Y es algo muy común que a veces uno no se da cuenta, piensa que está solo, y todo esto que vos decís, que pensás que te va a volver loco, que son momentos, son pensamientos, y es recontra complejo, pero la verdad, Belén, perdón que interrumpí, pero me pegó esto que él habla y cómo lo atraviesa, porque tiene el valor de hoy contarlo y decirlo frente a una cámara, ¿no? Quizá ayudar a otro. Sí, seguramente. Porque Yo su atravesamiento puede ayudar a otro. Sí, por ahí vos decías, no, la ansiedad no te mata. No te mata, pero te hace vivir mal. No, te hace Claro, bien. es ¿Viste? incómodo. Es incómodo, te quita la sensación de bienestar. Sí. Entonces digo, Te cansa. Te cansa, te agota. Te agota, por eso también a veces uno llega tan cansado a la noche. Hoy hablaban hoy de llego cansado. Lo que Lo que te pasa sé. es que a veces la ansiedad, uno dice, no hice nada durante el día, pero estuviste pensando todo el tiempo. Entonces, todo este pensamiento te agota, porque el agotamiento psíquico se parece mucho al agotamiento físico. ¿Sí? Van de la mano. Es peor. Entonces, por ahí está bueno que vos lo puedas trabajar. ¿Sí? Sí. Está bueno que lo puedas trabajar, y si no lo podés trabajar, que busques ayuda. No, sí, volví a la psicóloga. Sí, porque está bueno eso. Porque llegó un punto que vivía con mucha ansiedad, Claro. y dije, bueno, esto me está afectando a mi vida cotidiana. Claro. Más allá que siempre que esto de viajar, viste, que siempre te agarra ansiedad, por ahí es un momento que vos ya sabés que te va a agarrar ansiedad. Sí. Ahora como que al tener esa falta de seguridad que yo tenía sobre yo mismo, no está, y como que me tengo que reconstruir, y eso, viste, es como decís vos, es una molestia que te cansa, porque a mí me agota mucho, porque son noches que a veces la pasás muy mal, y al otro día descansás y bueno, encarás la vida y por ahí estás bien. Es como un día sí, un día no, y es parte bravísimo. también del Es duelo, bravísimo, también claro. puede ser, desde el duelo atravesarlo así. Yo quiero pensar en positivo y decir, bueno, es el momento, es lo que me atraviesa, y hoy estoy aprendiendo a sobrevivir y tipo entenderme qué quiero yo, qué me está afectando, cómo sigo. Eso también es Sí. un proceso que es difícil, porque Sí, es difícil. en realidad estás describiendo por ahí un proceso de duelo, ¿viste? Y es Claro. difícil, imposible, te diría, atravesar un proceso de duelo sin dolor. Si vos en realidad lo que estás describiendo es dolor psíquico. Durante la pérdida. Claro.
Claro. Sí. Es imposible, y esto de ir y de vuelta aparece siempre, digo, tiene que ver con los procesos del duelo, ¿no? Y lo que noto también, para la gente que también está del otro lado, es dale, viste que no, te pasa eso, dale igual. A veces no se puede. A veces no se puede y también seguramente el reflejo de decir, che, antes vivía de tal manera y quedarse en el pasado. También creo Claro. que es una de las cosas que también Sí. más genera eso. Che, antes tal cosa, hubo algo que desencadenó a algo que para eso está la terapia y para eso se resuelve, que es lo que hoy genera la ansiedad. Es Claro. bueno lo que decís, Chino. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo debemos pensar ante esto? Porque nos quedamos con, antes yo corría más, antes y hoy estoy en un momento que no lo estoy viviendo como antes. Claro, lo que pasa es que hay algo que se llama ruptura biográfica. Esta ruptura es un momento de quiebre, es decir, a uno le pasa algo que la vida empezó a ser diferente a partir de ese momento. Y no lo hacemos. Uno, Ruptura. por eso ruptura biográfica. Ah, bueno, él la nota Ah, no, como en sí, clase. está en clase. Él está en clase. Volvió. Es lo primero que anoté en toda la nota porque me encantó esto. Ruptura biográfica aparece, por eso Porque es lo importante siento. detectarlo. En él es muy claro, sí, porque él está hablando de una pérdida significativa. A ver, lo que vos tenés que pensar que por 2 años más o menos tu vida no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque es lo que lleva un proceso de duelo. 2 años más o menos para resolverse. Vas a ir y venir, vas a enojarte más, a llorar, a angustiarte. Esto va a ser así, no vas a ser el mismo, pero también te tenés que permitir no ser el mismo. Eso Porque es. no vas a ser el mismo, Tal cual. no sí, vas a sí. volver al mismo lugar. Yo tengo un ejemplo claro. ¿Qué pasa con la gente que todavía no sabe qué es lo que le afecta? ¿Qué pasa con la gente que lo recuerda, pero que no es un duelo, sino que un momento de su vida que todavía no sabe cuál es? No pasa nada. En realidad tiene mucho que ver con el tipo de vínculo que uno tenía con la persona que falta. Mm. Y por otro lado, bueno, hay gente que procesa diferente. Nosotros tenemos diferentes mecanismos de defensa frente al dolor. Hay gente que, por ejemplo, usa la escisión, que es un mecanismo donde vos como que podés relatar el suceso, pero no tenés emoción en eso. ¿Sí? Claro. Es un mecanismo defensivo. Más tarde o más temprano lo vas a vivir. Pero bueno, quizá en ese momento no. Lo ideal en un estado de duelo es que todos lo vivan en el mismo momento. Porque Claro. si no, ¿qué va a pasar? Ese que no lo vivió en el momento, después de 3 años va a empezar con síntomas depresivos, va a empezar con ansiedad. Y vos vas a decir, ¿qué pasó? Claro, eso Puede- ya pasó. Pasó Vos eso. Ah, Yo, en mi caso, siento que uno, como decís vos, Belén, tenés un ritmo tan acelerado que haces tantas cosas a la vez que cuando pones la pausa o empezás a tener tiempo libre, pasa esto que acaba de describir vos. Claro. Creo que es notorio y vos tratás de buscar la vuelta, tratás de ocupar, pero a veces pensás que estás siendo más obligado a cumplir que las ganas que tenés realmente también de hacerlo. Cuando habla el Polly, yo a veces me siento reflejado porque arrancaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 10 de la noche con un asado, sí, y hoy capaz me encuentro tiempo libre de bache que en mi inconsciente cuando trabajaba todo el día decía, no, ahora que tengo tiempo libre y no me pasa eso. Puede ser que post bajada de ritmo, después de estar tanto tiempo haciendo tantas cosas, tener la pausa y se empieza a generar esto. Sí, o por ahí, qué sé yo, el adolescente va viviendo en un tiempo diferente. Viste que el adolescente vive el presente únicamente. A medida que uno va creciendo, va viviendo en otros tiempos, va viviendo en los 3 tiempos, pasado, presente y futuro. El adolescente vive ya, todo ya, por Todo eso ya. lo invitan y va. Sí, va. sí. Cuando uno es más grande, uno empieza a valorar de otras cosas, ¿no? Las Quedarte en tu experiencias de casa. vida, las experiencias de vida también, ¿no? Porque uno está laburando todo el día fuera de casa. Yo el fin de semana no quiero ir ni a la esquina, Claro. ¿sí? Porque pues, estoy en mi casa. Le pasa a mi vieja lo mismo. Bueno, Saludos entonces, para mí. viste, viene el que te dice, venite a comer a casa. No quiero ir a comer a la casa de nadie, déjame en mi casa tranquila. Entonces ya no me invitan más. ¿Cómo vamos a ver ese programa? Entendieron que ya no me tienen que invitar más, porque si no cada vez tiempo. tenía que explicar Claro. que no quería. Y si quiero ir, digo, bueno, se juntan, voy. Pero digo, son cosas que uno va aprendiendo con la vida también, ¿no? No, Belén, vuelvo un cachito atrás, me encanta, hoy vamos a mirar este programa, lo voy a mirar repetido la noche, pero terrible. Me pasa, y volviendo al duelo, el tema del duelo y la ansiedad ante el duelo, que voy a tocar un tema quizá un poquito delicado, pero ninguna de las muertes de familiares o fallecimientos de familiares me ha generado un desequilibrio emocional.
me acuerdo rapidito, justo hablaba hoy de ese tema, cuando fallece mi abuela materna, yo estaba antes, a punto de rendir un final y fueron mis dos, un parcial, mis dos viejos a decirme, ella estaba a la vuelta del Santo Tomás, acá en un hogar, y dije, ¿qué hago? Bueno, le digo, rindo, quizás la decisión fue rindo y voy. Rendí, aprobé y después fui y seguí con lo que pasa post fallecimiento, pero ninguna muerte me generó una ansiedad. A raíz, y a diferencia de un montón de otras situaciones mucho más, quizás para mí en este caso, mucho más superficiales, que sí me generan ansiedad. Lo que pasa es que lo que vos decís es que no te desequilibró en el momento. No me desequilibró, no ni te tampoco desequilibró. después. No sé si después, pero bueno, vuelvo a lo mismo. Tiene mucho que ver con el tipo de vínculo. Tiene que ver con, viste que a veces hay situaciones que uno va haciendo el duelo previo a que el otro falte, cuando son, por ejemplo, situaciones de enfermedad o estas cuestiones. Entonces, cuando llega el momento, uno como que termina sintiéndolo como alivio. Bien. ¿Sí? A veces pasa con la gente grande, pues lo veo en el geriátrico por ahí. Está pensando. Claro, vos ya sabés que esa va a ser el desenlace. ¿Sí? Entonces, cuando llega, en algún punto se siente como alivio, que es diferente a cuando son muertes accidentales sí, sí. o de un momento Bruscas. para otro, bruscas, Sí, que no estaban que no estaban previstas. Vos sabés que, bueno, acá fue al revés, pero bueno, justamente había estado mejor de que fuera a la casa, al hogar, mejoró un montón y de repente Sí. se dio. Pero bueno, pero es grande, era grande. Era o sea, grande, eso entonces ya es es lo como, que- hay algo que tiene que ver con la ley de la vida. Los Ni padres hablar. faltan antes que los hijos y que los nietos. Exacto. El Claro. tema es lo contrario. Cuando cambia. Cuando falta un hijo antes que un padre. acá por ahí. tenemos Mira. un mensaje. Justo Belén, antes de ese mensaje que me parece muy importante Muy remarcarlo, importante. hay mucha gente que está del otro lado. Saludos a Belén, la mejor en lo que hace. Saludos Belén. Terrible. Sofía Manfredi, una genia. A Mili le dice muy buenas estrategias, la dinámica que estamos presentando. La verdad que son temas muy interesantes. Está para hablar 4 horas, pero no esto podemos es hablar 4 para horas. prender fuego atrás y vamos viendo una proboletita ahí. Como para cortar un poco, ¿viste? Con Maca lo hace. todo esto. Ya me padecieron Eh, bastante. Sí, No, nada, pero para bien. aprendemos. Belu, Quizás- volviendo con esto del duelo, por ahí hay gente que usa diferentes herramientas para salir del duelo, lo que sea, y algunos usan diferentes sustancias o no sé, por ahí marihuana y eso. ¿Vos qué opinás al respecto y qué efectos más psicológicos o físicos genera cualquier tipo de droga en realidad? También hablando de los ansiolíticos. ¿Qué Perdón, justo venía la pregunta de Chapa. Claro. ¿La viste vos ahí? Sí, Justito. justito también Comentásela, nos sí, pregunta. con eso ya cierro Un la idea. oyente que está participando pregunta, ¿la marihuana qué efecto causa la ansiedad? La marihuana que hoy se ha vuelto bastante común a diferencia de antes. Sí, a ver, lo que genera generalmente el que consume marihuana lo hace para calmar la ansiedad, ¿sí? Porque lo que hace es por ahí bajar ese nivel de ansiedad. ¿Qué pienso con respecto a las drogas? A ver, por más que sea marihuana, por más que hablemos de legalización, por más que hablemos, todas tienen consecuencias. Los psicofármacos también, nada es inocuo, ningún fármaco es inocuo tampoco. Pero a ver, si alguien tiene que recurrir a la marihuana para calmar su ansiedad, te diría que busque otra alternativa, porque ¿qué pasa? Con el correr del tiempo esa ansiedad le va a ir generando la necesidad de otras cosas. Entonces va a tener doble Sí. problema. Hay algo en las drogas que tiene que ver con la tolerancia, que es la necesidad de consumir más para lograr el mismo efecto. Entonces va a empezar a fumar más, le va a generar ansiedad cuando no tenga, no le va a producir lo mismo, entonces va a ir cambiando de drogas. Uso, abuso y adicción. Esto- O sea, Uso, abuso Claro. y Uso, adicción. abuso. Esto ¿Cómo me pa- acuerdo, eh? ¿Cómo se acuerda usted? Esto ¿Cómo pasa se acuerda? lo mismo con los psicofármacos. Los psicofármacos tienen que ser, por supuesto, dados por el especialista, que Sí, es el psiquiatra, y tienen que ser revisados periódicamente. ¿sí? Claro. Y no Ya hay te- una línea que te dice, bueno, A ver, todo porque vamos se bien. entiende que si vos tenés una depresión, ¿sí? Está Claro. pasando algo en tu sistema nervioso. Entonces, digo, te van a medicar, lo va a seguir el psiquiatra tu tratamiento y va a llegar un momento que te va a dar el alta. Claro, Sí, claro, lo que está mal es la sobremedicación. Y A también veces, estás se tapando el toma- síntoma y no Sí. tratándolo desde la raíz. Es que ahí está el Sí. tema que Lo que- en muchos casos lo que dice, Claro. como no lo pueden sacar, recurren a... Lo que pasa que también es, si yo tengo un paciente que tiene ataques de pánico todos los días, yo no lo puedo largar así a la calle. Tal Yo cual. tengo que mandarlo al psiquiatra para que lo medique. Claro.
para que esté bien, ¿no? Sí. Por lo menos para que sobreviva. Sí, Vos sí. usaste varias veces la palabra sobrevivir Sí, hoy, Sí, ¿no? no, Entonces, porque es un mecanismo de defensa también. Salí a Ese- sobrevivir el día en vez de disfrutarlo. claro. Sí. Creo Claro. que ese es el Ah, cambio, es el clic Qué que fuerte, sí. sí, es fuerte y a veces sentir, yo con Polly he charlado mucho, sentir que salía a sobrevivir el día Es fuerte. hasta que vos lo podés pensar, pero cuando una persona lo vive internamente, Yo, Bueno, yo me quedo por con eso- esto, por reconocer eso, la ansiedad, claro. reconocer que vos estás sobreviviendo, eso ya te alivia, ¿no? Sí, Eso, sí, sí. reconocer todos estos pasos es Y fundamental sí, también. porque por eso yo ahí al principio decía, ¿no? Uno va a obtener mejoría si se da cuenta, ¿sí? Claro, Pero si claro. vos no te das cuenta, el otro te puede decir, mirá, te veo mal, tenés esto, pero si vos no te das cuenta, Me- vos ya tenés el 50% ganado. Claro, me doy cuenta y ejecuto, ¿no? Y ejecuta, Y, sí. hacer algo para que eso, porque obviamente yo quiero vivir bien. Claro. O sea, No querés dejar de sobrevivir. Claro, tengo mucho vivir. pensamiento y, No, y busco, intento porque quiero estar tranquilo. ¿Querés Claro. cualquier cosa te dispersa para también una canción, algo que antes capaz que lo escuchaba así nomás, hoy decís, esto, y ahí Y empieza la todo música el- es muy, la muy música es un- fundamental, el ejercicio de La correcto, son todo tipo de herramientas que también te ayudan. Increíble. Yo quiero volver esto a lo que hizo lo que dijo el chino, que después, porque a mí me pasa también, después de toda una semana de laburo, de carga, llega el fin de semana, bajás, y ahí es cuando la ansiedad tiene más, ¿no? Un puente más directo, Como la canción, cuando, llega el fin de cuando semana. más te atraviesa. Claro. Hay gente que le pasa al revés. Él decía, no, yo hago y me siento bien. ¿Qué pasa cuando bajás ahí los pensamientos Y lo que, acá, claro, arriba? Lo que pasa es lo mismo que hablábamos hoy de la estrategia, es decir, vos durante la semana estás entretenido. Claro. Entonces tu cabeza está puesta en qué tengo que hacer acá, allá. El fin de semana, si vos no tenés una actividad pautada, programada, lo que va a aparecer es el pensamiento. Totalmente. ¿Sí? Y el pensamiento te va a habitar. Y a veces te va a generar movilización conductual. Cuando digo Claro. conductual, te va a llevar a una cama, Claro. ¿sí? O te va a llevar a entristecerte, o afectiva. ¿Sí? Vas a estar todo el fin de semana triste y vas a estar esperando que llegue el lunes. Increíble. Entonces, por ahí hay Increíble. que... yo te diría que el fin de semana te programes alguna cosa para hacer. No sé, pintar Sí, mandalas, no esto sé, te hacer lo que quería- quieras. Entrenás, Pero- Hay que- ¿Y cómo lo que cuesta vos decir sí? Sí, al que le Antes. pasa, Sí. al que le pasa, ¿qué podríamos hacer sin tapar esa patología, sin tapar la ansiedad? Hacer cosas que uno disfruta, o sea... Si porque- la tenés que tapar, la tapás, no importa. No pero importa. no importa, Claro. pero digo, vos tenés que descubrir qué es lo que te gusta. A mí, qué sé Claro. yo, me gusta coser, por ejemplo. Sí, sí. Yo no sé Un- si a vos te un- gusta coser. Un verdadero cable a tierra. Claro, y viste que no estamos como muy acostumbrados a lo que tiene que ver con el hobby o el ocio. Viste que La no verdad. sabemos Si vivir. eso hobby o- sí, sí, el sí. adolescente temprano sabe vivir en ocio, viste, sin hacer nada. Pero cuando uno empieza con el ritmo laboral y todo esto es muy Te olvidás difícil de No podés. el ocio. Entonces no sabemos qué hacer. Claro. Sí, Increíble. entonces Sí. está bueno, sobre todo en este momento que vos estás sobreviviendo, que te busques cosas para hacer el fin de semana. Sí, yo trato de hacer cosas, a veces me quedo Y a en veces, casa. sí, no, pero a veces porque- también digo, por eso yo te decía hoy, estamos como en terapia, pero digo, No, por, sí, eso, no, sí, por sí. eso te decía yo hoy el tema del duelo, que lo vas a atravesar con dolor. También te tenés que permitir el dolor. Sí. Por eso vos decías tapar. A mí me sorprendió esto de que cuando pasó, no sentí, o sea, sí estuve triste, la situación fue difícil, pero por un lado dije, bueno, yo pensé que esto me iba a generar mucha ansiedad. No pasó. La ansiedad empezó a aparecer cuando yo la necesitaba. En algún problema que yo tuve, apareció 6 meses después. Entonces ahí me sorprendió, me agarró de lleno y me empecé a llenar de dudas otra vez, ¿viste? De Claro, cosas. porque uno espera que aparezca ni bien falta el otro, y no es así. Un proceso. Yo que te quería hacer otra pregunta, que por ahí hay mucha gente ya más adulta. ¿Qué pasa cuando empieza a ver todo el tiempo su fecha de vencimiento? ¿No? En pensar Apa, me gustó la pregunta. Sí, sí, en sí. esto. Porque Muy yo bien. estaba pensando que, bueno, Maca justo se tuvo que parar para que entremos los 5. Y digo, que no quería que Maca piense que la ansiedad, porque decía, bueno, quédense ustedes que son jóvenes, dice, y hablen ustedes de la ansiedad. Y digo, no quiero que Maca piense que es algo, o que los que nos están mirando mismo piensen que es algo de nuestra generación por la ansiedad, sino que se puede dar a cualquier tipo de edad
y que Maca no se sienta excluido por ahí con este tema. No, Y está bueno lo que porque pregunta el Pollo. En un principio habíamos dicho que el tema era ansiedad en jóvenes. claro. Claro. Y nosotros los que tenemos determinada edad hemos aprendido algunas cosas, afortunadamente, y yo escuchaba atentamente lo que decía la licenciada, que me encantó, me parece una entrevista maravillosa, pero la organización, yo soy un tipo hiperorganizado, y la organización vence todas esas cosas. Ella decía, anoten, yo anoto todo. Yo anoto todo, esto, el otro, tengo que hacer los mandados, tengo que ir allá, tengo que arreglar el foco del auto, tengo que... todo. Y después tachás. Y voy tachando. Claro. Y lo que me preparé para esta semana, en un día lo soluciono porque lo tengo escrito. Claro. Si no, das vuelta y das vuelta y das vuelta y no resolvés nada. Perdón que interrumpí. No, está bien. Mirá qué lugar está bien. tenés, Volvé, Mati. Pollito. Y me quedé con... no te escuché bien que me preguntaste. Esto, cuando cierta persona empieza a pensar en su fecha de vencimiento, estos pensamientos de, bueno, tengo cierta edad, tengo que hacer esto. ¿Cuándo va a morir? ¿Cuándo va a Sería. morir? Claro, Ajá. ¿cuándo va a morir? ¿Cuándo, Fecha de vencimiento sería eso. Sí, que no viví la vida suficiente como quería, no la aproveché, o no sé, o me falta poco y no quiero este tipo de vida, o me faltó hacer esto, todo ese tipo de A ver, pensamiento. hay duelos que tienen que ver, que son cronológicos, que tienen que ver con la edad. ¿Sí? Cuando uno llega, qué sé yo, a los 80, si querés, uno empieza a darse cuenta de que está ahí, ¿sí? La muerte está ahí, ¿sí? Está a la vuelta de la esquina. ¿Por qué? Porque empiezan a faltar amigos, empiezan a faltar familiares, entonces uno se da cuenta. Ahora, lo que no se hizo, no se hizo. A llorar al campito, diría Moria. Lo que no, No se se hizo, puede. no se hizo. Sí, hoy por hoy, por suerte, tenemos toda una cuestión vinculada a este tiempo, ¿no? Cuando tenemos 80 y podemos vivir muchos años más y vivirlo de una manera distinta o diferente, ¿sí? Antes vos te jubilabas y ahí terminaba tu vida. Te sentabas en la puerta de casa a esperar que te llegara Claro. la muerte. Hoy por hoy hay un montón de actividades. Hoy por hoy, por suerte, tenemos la gente de tercera edad que está todo el tiempo haciendo actividad, haciendo viajes. Pero bueno, el que se arrepiente de la vida que tuvo, y bueno, no hay mucho para hacer ahí. Claro. Tiene que hacer las paces. Y Por eso cuando lo es- importante es vivir bien. Claro, cuando pasa antes, no 80, pero 40, 50, Y ahí hay una depresión en general. claro. En general hay algo que tiene que ver con una cuestión en que no está funcionando bien. Sí, Claro. porque a veces en la depresión empiezan a aparecer como estas ideas de ruina y minusvalía, esto de decir, bueno, ¿para qué? ¿Sí? ¿Qué Sí. sentido tiene? Claro. Sí. Pero ahí Sí. ya estamos hablando de otra cuestión. de ¿no? otra cosa. Que se Sí. transformó en otra cosa. Acá. ¿Tenemos un mensaje más? Sí. A ver. Tefi Dualde, Sí. Gonza Castro, mucha Mirá. gente. Muy buen programa, chicos. Felicitaciones, chicos. Hermosa entrevista, muy interesante. A la Andrada. La verdad que vamos de a poquito cerrando, que esto es para charlar. Y de paso, Belén, primero, nuevamente de parte de todo el staff de Azul en Red y del programa Nada que Perder, gracias por acercarte. Porque de una u otra manera creo que hemos tocado un tema que estaba pendiente, que ni nosotros sabíamos que era tan importante Sí. por distintos momentos de nuestra vida. Hoy tenerlo a Poggi en situaciones me veo muy reflejado también, te lo quiero decir. Y a todo el staff con estas preguntas y esta linda entrevista que se ha generado, creo que hemos sacado... Nos fuimos del programa y estamos tomando un mate en casa y Muy lindo. creo que se trata esto del programa. Sí. Así que agradecerte nuevamente y gracias por dar tus conocimientos y ojalá que a alguien le sirva y que entre todos tengamos mayores herramientas también. Bien, bueno, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado. Yo siempre digo, ¿no? Y siempre se los decía cuando cursaban, todos los espacios que se puedan habilitar para hablar de salud o enfermedad mental hay que abrirlos. Sí, hay que abrirlos. La gente necesita espacios y escuchar cosas reales, porque a veces hoy por hoy también tenemos muchas cuestiones en redes, ¿no? Recetas mágicas y estas cuestiones en redes que no sirven, ¿sí? Que son pseudo psicológicas, si se quieren, que no sirven y a veces agudizan los cuadros. ¿Por qué? Porque la gente hace eso y no obtiene el resultado que dice el reel, ¿sí? Entonces a veces se agudizan estas cuestiones. Así que
agradecida por esto, ¿no? Por el espacio para poder charlar de algo que, bueno, que me apasiona aparte. Sí. Muy bien. Gracias. Gracias, Bueno, un Muchas aplauso gracias. para Belén. Impresionante. Y al fin ¿Yo? nos tocó. Maca no se también- quiere mover de la silla de la No, conducción. ¿sabes qué, Conductor. Chino? Maca no lo mueven más ahí. No, Se quedó ni, cómodo ni ahí. con una petarreta me sacan de acá. Gracias, Belu. Pará, Bien. pasá para Estela Valen que te quiero dar un beso, no te puedo Che, saludar al fin todavía. le preguntamos nosotros a Belu y no ella a nosotros, Que como tomamos al final, examen. en los parciales. Uy, sí, nos quedó pendiente. ¿Qué opinaba del staff? Aguante Belén. ¿Te quedás ahí? Marianela Dale. Pelisi. Felicitaciones, chicos. Ah. Mágica entrevista. Magnífica entrevista. La verdad que hermosa entrevista. Hermosa entrevista. Jesús y Lili, saludos para todos. Genia Belén. Che, la verdad que la La gente se amamos copó. a Belén. Se copó. Muy bien, muy Que lo cagó lindo. a pedo. Yo mientras estaba afuera lo disfruté mucho Ah, sí, me lo tuve que sacar. y Maquita. me llegaron comentarios muy, muy lindos.